Hola, bienvenidos. Bueno, el día de hoy, como les comenté, estamos viendo un tema que es ¿y qué pasa con mi crecimiento? Ya una vez que aprendí algo nuevo, que me encantó la idea, que siento así que ¡pum! Me explotó la cabeza porque me rompió paradigmas, porque me hizo ver cosas que a lo mejor no estaban al 100 conmigo, con lo que estaba pasando, o que tengo otras herramientas, otras habilidades para crecer, ¿no? Bueno, en el crecimiento siempre va a haber la etapa de emoción, de lo quiero aplicar, mira, ya lo vi, ya sé cómo hacerlo, es así, y me hice mi resumen, y seguir al pie de la letra, ¿no? Seguir al pie de la letra con toda esa emoción, esa carga y empezar a ver los resultados. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? ¿Qué pasa cuando volvemos a nuestra zona de confort levemente? Sí tenemos ese cambio y sí tratamos de seguirlo, pero de repente, pum, como que todo se pausa. Como que dices, ay, ¿y qué pasó? Yo iba muy bien por este camino y de repente, pum, todo se paró, ya no estoy viendo el crecimiento, no estoy viendo el resultado. ¿Qué crees que pase? Pues puede ser que estés entrando en una etapa de duelo, porque sí, los duelos no solamente son con seres fallecidos o seres queridos que están sufriendo alguna situación compleja. Un duelo abarca todo aquello que te invite a mover algo de lo que ya estabas acostumbrado, que era tu rutina, que era tu realidad, y de repente ya no es. De repente hizo pum, es el cambio y de repente pues tienes que incluir cosas nuevas o cambiar el punto de vista que tenías de años sobre un tema, darte cuenta que la persona que te lo enseñó tal vez ya no sea coherente esa información y que tengas que bajar un poquito de nivel esa persona. Sí lo sigues admirando, pero puedes decir, se estaba equivocando, ya puedo ver por qué a mí no me funcionaba, qué poco inteligente fue de mi parte seguir esa instrucción, ¿no? Y bueno, eso es hablando a nivel personal. ¿Qué pasa con en la escuela o en el trabajo cuando te das cuenta que hay otras alternativas? Y cuando te das cuenta que podrían ser las cosas más fáciles y dices, ay, ¿por qué no me dijo que esto era más fácil? Y lo tuve que aprender de alguien más. O hay otro método. O fuiste a un curso y aplicas las nuevas herramientas y de repente dices, se paró todo. Y hay una resistencia de, no, eso no me gusta, no, eso no va por ahí, no, eso va a fallar, no son iguales que nosotros, no, así no. Entonces, así es con cada cambio. Cada cambio en tu vida sí o sí va a presentar un duelo. Ahora va a haber duelos muy chiquitos, cortitos, rápidos, que tú dices, ay, no vale ni la pena y no lo resiente tanto tu sistema y puedes avanzar. Y va a haber duelos que sí van a pesar y que entonces se va a regresar así como que te jala. No, tú ya sabes hacerle por aquí, ¿para qué te desgastas haciendo más cosas? No, es que ya te salía por estos pasos, ¿para qué le agregas nuevos? ¿Por qué lo complicas más? Lo de antes era sencillo. Oye, sí, pero lo de antes solo me llevaba aquí, yo quiero llegar acá, necesito meter los nuevos. No, no, no. Con que llegues aquí ya está. ¿Sabes? Entonces siempre va a existir esa resistencia y por obvias razones vas a vivir un duelo. Y es donde tenemos que ser muy listos en más que perseverar y tomar conciencia, es el tener como esa garra o ese agarre de por aquí va a ser. Tener esa confianza que aunque todo se ve incierto hacia el frente, si ya lo estás viviendo, tiene que ser así. A pesar de que te dé miedo, a pesar que no sea un resultado tan tangible al principio o que no veas el resultado tan rápido, que sea una carrera en un mediano o largo plazo, pero tú estás muy acostumbrada a trabajar en el ya. Ahorita quiero ver resultados, quiero rápido, quiero rápido, quiero rápido, quiero rápido, todo lo quiero rápido. Y hay cosas que no son rápidas. Cosas que, como en otros videos hablábamos de esa semillita que tiene que empezar a germinar, a hacer sus raíces, a ponerse fuerte, para así salir a enfrentar ese mundo, ¿no? Igual nosotros, 9 meses en pancita de mamá, 9 meses
que tuvimos que nutrirnos de ella y luego los años posteriores, ¿no? Sí, ya salimos a enfrentar el mundo, tuvimos nuestras primeras enfermedades, a nuestros primeros rasponcitos porque nos caíamos o no nos cayó bien la leche y tuvieron que cambiarnos. O sea, tuvimos nuestras pequeñas batallas, pero cada una va en función de que tú crezcas, cada una te va adaptando. Y muchas veces lo que pasa es que se nos olvida la constancia. Entonces vemos que ya no funcionó y lo dejamos de lado. Vemos que ya no está dando el fruto tan abundante como al principio. ¿Se acuerdan que yo les decía, llegas aquí, pero quieres llegar acá? Ya estás por llegar, pero se queda aquí atorado, se queda atorado, se queda atorado. Y dices, ya no funciona. Entonces buscas otra alternativa para poder llegar ahí, o te mantienes en esta, o te das por vencido y te vas por otro camino, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces se rinden? Y no porque sea algo bueno o malo, simplemente es porque nos falta esa constancia, esa certeza ante la incertidumbre de que pase lo que pase, hay que vivirlo, a pesar de. Entonces hay que tomar en cuenta que vamos a vivir pequeñas batallas en el inter de la transición, en el inter en que adaptamos esa nueva creencia, ese nuevo concepto, esa nueva inteligencia, esa nueva herramienta, esa nueva aplicación. Cualquier cambio aplica para todo, no nomás, digamos, en lo espiritual. Claro, en tu estructura del ser, en tu crecimiento y en tu apertura de conciencia va a ser más impactante. Va a ser a lo mejor hasta abrumador. ¿Por qué? Porque se caen viejas creencias, se reta tu realidad. ¿Y por qué se reta? Porque tal vez tu realidad comulgaba con tus creencias. Al cambiarlas o hacer movimientos que tú dices, ay, esto voy a intentar pensar en punto medio, sin polarizarme. ¿Y qué crees? Tu entorno va a empezar a moverse en ese nuevo sentido de no polarizarte, pero para llegar a eso va a pasar muy polarizado en un punto, digamos, de una zona muy negativa a una zona muy positiva, hasta que encuentre el equilibrio. Una vez que llegas a punto cero, dices, ah, lo superé por fin. Y ahora viene el siguiente problema. ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo continúa ahí? Ahí es donde te digo que la constancia es un papel fundamental. Sonará como algo muy sencillo, muy burdo, pero tiene su chiste, porque hay veces en que a lo mejor te sientes, ya lo logré, voy muy bien, mira, festejo y pasa algo, ¡pum!, te vuelves a bajar a tus anteriores creencias porque son las que te rescataban, a algún concepto previo. Y entonces te puedes enojar contigo mismo, puedes decir esto no funciona, puedes renegar de lo que ya habías avanzado y abandonar todo, o puedes buscar otra solución. Puedes buscar la manera de adaptarte, la manera de entrar a ese nuevo proceso. Y entonces a lo mejor puedes empezar a decir, ay, mira, yo ya me sentí aquí, pero esta actitud me mostró que todavía me falta sanar esto. ¿Por qué sigue esto apareciendo en mi vida? ¿Será para reafirmar que no voy a caer ahí? Uy, pero ya caí. ¿Qué hago? Ah, pues ya me pongo más listo. A ver, ¿por qué se dio esto? Me pongo más analítico, ¿no? Y entonces eso también es parte del despertar de adaptarlo a ti. ¿Por qué? Es como los lenguajes. Es como cuando practicas un deporte. Te pueden dar la teoría, pero ya en la práctica tú sacas tus propias mañas. Tú sacas tu manera de entenderlo. Tú lo verbalizas, lo integras contigo y entonces sí, ahí sí ya está el cambio. Una vez que lo integras a ti, ya empezó el primer paso del cambio, pero después, ¿qué sigue? La constancia. Y por más experimentado que estés, va a haber situaciones en las que sea muy retador y pum, te vuelvas a caer y digas, ay, tanto que me costó crecer y se me volvió a caer todo y ahora hay que volver a empezar desde cero. ¿Y qué hago? Obviamente, como es un duelo porque perdiste algo, pues se vale llorar, se vale enojarse, se vale negarlo. Son etapas del duelo, no todas son
sincronizadas o continuas. A veces se nos presentan unas, a veces nos presentan todas, pero luego viene la aceptación y finalmente ya pasó ese duelo. Pero si no te detienes a verlo, cuando te empiece a pasar, entonces lo más seguro es que vuelvas a caer en él. ¿Por qué? Porque no te estás despidiendo y no estás haciendo conciencia de todo lo que habías logrado previamente. En alguna forma lo estás rechazando. Decir, no, yo aprendí esto nuevo y voy a vivir en esa nueva forma, pero todo lo más se me olvida. Borramos cassette, como dice la canción. ¿No? Tus experiencias, tus tropiezos, tus éxitos, tu prosperidad previa son las bases de quien tú eres el día de hoy. A veces cuesta trabajo, porque son tan arraigadas, porque pueden ser aprendidas o que las traigamos desde nuestros, bueno, antes que vidas pasadas, de nuestro árbol familiar, y que se vuelvan a ser presentes y te digas, uy, ya volví a caer con esta situación que no quería vivir. O según yo trabajé y pum, ahora la tengo que vivir. Bueno, pero tienes herramientas, ¿no? Ya la habías trabajado. A ver, ¿qué me faltó trabajar? No es desde cero. Ya tenías un camino, un trayecto vivido. Entonces es saber de este trayecto donde me estoy atorando, donde estoy sintiendo que ya no avanzo y respecto a lo que aprendí, respecto a lo que entendí, respecto a lo que asimilé en mí, con mi contexto que hace falta. Y eso no te lo puede dar ni el maestro, ni el guía, ni el terapeuta. Te pueden dar un poquito de lucidez, pero ya integrarlo en ti es solo responsabilidad de ti. Por eso ellos no te dicen que ellos te van a resolver el problema. Te van a ayudar a que veas cuál es el problema. Te pueden ayudar a que tomes conciencia de por qué te está pasando. Pero ya lo que tú hagas con esa conciencia depende 100% de ti. Entonces, si tú me dices, oye, el crecimiento, ¿de quién depende? De ti mismo. ¿En qué medida? Pues yo te podría decir que un 90%. Ese 10% puede variar y se puede vivir en muchas secciones de las terapias que vayas, de la gente que conozcas, de tu área laboral, de tu misma familia, las ideas de antes, el contexto actual donde vives, con quién te relacionas, quién si te cae o no te cae, las actividades que realizas fuera de tu casa, las que haces dentro de tu casa. O sea, pueden ser muchos factores, pero todos esos solo son el 10%. El 90% depende de ti. Uno es tomar conciencia y otro es la constancia. ¿Qué tanta constancia tienes en aplicar lo que aprendiste? Y otra va a ser el desaprender. Ya cuando llegas a un nivel y dices, de aquí soy, y vámonos para adelante. Te va a aguantar un rato, pero estabas aquí, llegaste aquí. Y luego hay otro nivel, ¿no? ¿Y qué crees? Para llegar a ese otro nivel tienes que desaprender todo lo que habías aprendido previamente. Eso es lo más retador, volver a empezar. Y entonces dices, ay, pero si según yo lo que estaba haciendo era bueno. Según yo estaba haciendo bien mi tarea, me cuidaban o trataba de enfocarme, trataba de no irme a viejas costumbres que no eran tan favorables o tan sanas. Y ahora me dices que hay que romper con todo lo nuevo que me estaba dando para poder avanzar. Porque ya tú disfrutaste de las mieles, ¿no? Y de repente empiezan a saber un poco agrias. De repente empieza a no saber tan rico y lo que te están ofreciendo se ve muy rico. Pero tienes que olvidar todo. ¿Te atreves? Esas son las etapas en tu crecimiento. Son retadoras, son muy bonitas. Todo depende de cómo tú las quieras vivir. Pero lo más importante es que las vivas.
Lo más importante es que te atrevas a experimentarlo, con miedo y a pesar de ese miedo, siempre y cuando sepas que no te vas a morir por hacer esa actividad, que no lleve un riesgo tal que te vayas a hacer daño a ti mismo. Lo puedes realizar. Ahora, no tienes conocimiento, busca guía. ¿Dónde? Es en libros, en terapias alternativas, con los mismos psicólogos, con la medicina tradicional, videos en YouTube, prácticas de Reiki. Hay una inmensidad de medios para que lo practiques y que lo puedas experimentar. Pero el tema es cuáles son los más adecuados para ti. Pide guía. Contacta a tus seres asistenciales que te muestren el camino, que te digan para qué vivir esa experiencia. Y si sientes que no tienes las herramientas, entonces que te muestren dónde están tus herramientas, porque ¿qué crees? No vas a vivir algo que no puedas sobrevivir. No vas a vivir algo que no puedas pasar o que no esté en tu plan de vida, que no esté ahí detallado. Y luego aprendes que tu mismo plan de vida lo hiciste tú y dices, ay, ¿por qué no me quise tan poquito? O sea, me puse unas batallas tan fuertes. Híjole, de verdad que quería trabajarlo en esta vida. De verdad que me quería, híjole, poner los kilos encima, de verdad. No es posible. Bueno, nosotros mismos lo escribimos, entonces será porque tenemos ahí las herramientas para poder pasarlo. Solo que no las has visto. Y para eso sirven todas las terapias o actividades extras que realices. Para tomar conciencia, para hacerte consciente de tu contexto, de tu realidad. De que vivas la experiencia de vivir en la tierra y no te dé miedo el experimentar. El otro día estaba viendo, me gustan ver los videos donde van aplicando como descubrimientos científicos, pero los acercan a la gente en nuestro común para enterarnos de qué se está pasando, hacia dónde va el avance o qué se está desarrollando. Y entonces este era un físico que estaba hablando sobre avances en ese campo. Pero la particularidad es que él estaba desde la neurología, no tanto digamos, como médico, sino más bien del aspecto del cerebro, cómo se relacionaba la física con el cerebro y cómo interactuaban las neuronas y así, ¿no? Muy interesante su concepto. Pero lo que había descubierto él en su trabajo es que el ser humano aprende en base de, ¿cómo dijo? Conceptualizaciones. No aprende en base a hechos o a textos de que te diga esto pasó, sino que el ser humano tiene la capacidad de crear un concepto. Ahora, cuando el global maneja el mismo concepto para una idea o un concepto o una situación, ya la hiciste porque la información está ahí. Entonces era muy particular porque él decía, el ser humano, sus células tienen esa capacidad. No es que te hable por un nombre, no es que te diga una foto, no es que te diga un video específico, es la conceptualización del tema. Es con qué te quedas o con qué haces ese extracto que va a identificar esa información. Entonces aquí viene una clave muy importante. Cuando estés estudiando algo, busca cómo lo vas a conceptualizar. Muchos dicen que lo verbalices, que una vez que aprendes algo nuevo vayas y lo platiques. Y si eres capaz de explicárselo a alguien, entonces ya la hiciste porque se va a quedar prácticamente el 90% de la información, 90 y tantos por ciento, anclado en ti. ¿Sabes? Y bueno, es la misma clave para cuando tienes que desaprender. Desaprender significa quitar el concepto que tú creaste sobre algo. Y eso es muy retador, porque ese concepto, esa conceptualización puede ser aprendida
desde casa, con el ejemplo, en la escuela, desde la misma relación con los amigos, desde tu entorno, en el país donde vives, desde la dinámica social, desde las prácticas a tu alrededor. Entonces, lograr ver cuál es ese concepto. Identificarlo ya es mucha tarea avanzada, pero de desconstruirlo o de construirlo, algo así estaban explicando el otro día, que era desmenuzar esa información, pero más que desmenuzarla es cómo bajas ese criterio para que ya no esté activo en ti, cómo vas rompiendo esa conceptualización previa para que no esté haciendo activo en ti. Identificar cómo ese concepto, primero, ¿qué piensas tú sobre ese concepto? Y luego, ya que identificas qué piensas, ver desde dónde se está dando ese pensamiento. Desde tu propio criterio, son tus propias palabras, son tus propias ideas, o son las palabras, las ideas y el criterio de alguien más. Ah, no, es que yo lo aprendí esto en X situación, ¿no? En X curso. Ok, ahora con lo nuevo que aprendiste, ¿qué cambia? No, pues a lo mejor puedo rescatar este pedacito. Ah, este sí sigue manteniendo. Todo lo demás, pum, lo quito porque tengo que desaprender eso para que entre lo nuevo. Eso es lo más retador del crecimiento y que te adaptes. Esa adaptabilidad solo te la va a dar la constancia. Que tú tengas las ganas de hacerlo, porque pues nadie lo puede hacer más que tú. Nadie lo puede integrar en ti más que tú. Ay, pero es que me duele, no quiero, es difícil. Bueno, pues entonces acepta donde estás. Acepta donde te ubicas y no te quejes. Si tú dices, yo doy hasta aquí y ya no puedo más, es igual de válido que si dices, bueno, me atrevo a sufrir un poquito en lo que cambio mi transición. Me atrevo a esa incomodidad de vivirla en lo que hago esa transición. Pero si no te atreves a vivirlo, ¿cómo sabes que te va a funcionar? ¿Cómo sabes que te va a hacer sentido? ¿Cómo sabes que va a ser ese match para que puedas avanzar, ¿no? Que sea el siguiente paso o el anclaje para el siguiente paso, que ni siquiera sea que te des el paso con esa información, sino que sea la que te lleve a otra situación para ahora sí tener esa base, ese siguiente paso. Entonces, ¿qué vamos hasta ahorita? Vamos a identificarlo, tomar conciencia, nuestro duelo de la transición, la constancia para llevarlo y hacerlo un concepto, el aprender en base de conceptos, pero si tú los creas desde tu propia entorno, creo que va a ser más fácil, porque cuando lo aprendes es difícil identificar dónde sí dividir y dónde no. ¿Por qué? Porque cuando lo aprendiste viene con la carga de la persona que te lo enseñó. Entonces a veces podemos sentirnos un poco pues mal, incómodos, porque podemos decir, pero ¿cómo esta persona estaba equivocada en lo que estaba diciendo? Si pues le va tan bien, ¿no? O tiene cierta presencia o es tan importante para mí. Lo que tenemos que aprender es que la persona va a seguir siendo la persona, pero el concepto sí lo puedes modificar. El que yo siento o lo que yo siento, eso sí lo puedo modificar porque ese sentimiento a mí me pertenece. La actividad que yo puedo realizar, sí la puedo modificar porque ¿quién realiza la actividad? Yo, no la otra persona, no quien te lo enseñó. Entonces puedes seguir queriendo a esa persona, puedes seguir viéndola con admiración, pero ya vas a empezar a hacer un raciocinio diferente, empezarás a cuestionarte. De todo lo que me dice, ¿realmente me funciona a mí? ¿Realmente hace match con mi pensar? ¿Cuál es mi pensar? Las preguntas son maravillosas, son muy poderosas
y son muy retadoras. Entonces cuando te las hagas, será que sea el momento que te sientas fuerte. Si no, mejor ni le rasques porque son muy rompedoras a veces. A veces el desconstruir algo que ya estaba construido puede ser muy, muy retador. Pero es tan rico cuando lo logras hacer. Y luego cuando empiezas a ver sus frutos y empiezas a ver el impacto, entonces dices, ay, valió la pena. Híjole, qué bueno que sí lo hice. Y la realidad te lo va a mostrar, la realidad te lo va a entregar así. Y te va a entregar las herramientas y te va a entregar todo lo que necesites para vivirlo. Porque acuérdate, el plan tú ya lo habías escrito, entonces ya estaba preparado. Y si te está pasando es porque estás preparado para vivirlo. No pierdas la calma. Recurre a aquellos recursos o aquellos aprendizajes que te tienen en punto cero, sin polarización, que te dan esa paz interior. Tengo que cambiar todo, mira, no. Solo aquello que necesites cambiar. Puedo mantener esto que me está llevando a un nivel de estabilidad, sí. Pero recuerda, en algún punto, a lo mejor eso tiene que evolucionar. A lo mejor tienes que soltar lo que traes en las manos para que te llegue más. Soltar la mano de alguien para poder agarrar algo nuevo. Dejar algo que estás haciendo para empezar algo nuevo. Pues habría que adaptarse a los duelos. Y bueno, desde la lógica, para que vean que la realidad no lo está confirmando. Tengo las palabras, entonces tenemos crecimiento, que nos da un 117. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro contexto se está uniendo al origen, al original, y nos está hablando de una lupa que es 141.57. Entonces el crecimiento es muy importante. ¿Por qué? Cuando vemos los números 1, 4, 7, hablamos que se nos mueve todo, se nos mueve el físico, se nos mueve la parte del diseño, la parte álmica, si tú quieres decirlo, y el origen. Se están alineando los tres en punto cero. Y si le pones la lógica, imagínate qué importante es el mantener un crecimiento. Todo tu entorno se va a mover. Conciencia nos da 77 de la parte masculina y femenina del origen, y nos está dando una lupa que es el 93.17. ¿Qué nos quiere decir? Que el propósito, que es 9, va a tener una percepción a través de la conexión del ser con el origen. Entonces nuestro propósito lo vamos a poder ver en base a esa conciencia. Por eso es importante que tomemos conciencia. No nada más es escucharlo, no nada más es aprenderlo, sino es integrarlo en nosotros. Eso es la toma de conciencia. Entender el para qué de esa situación. El entender el para qué de que yo aprenda algo. El entender el para qué que yo haga cierta actividad. Entender el para qué me está impulsando a vivir esto. ¿Sabes? Siguiente paso. ¿Por qué el siguiente paso es tan importante? Bueno, nos da una sumatoria de 166 y aquí nos está hablando que la totalidad de potenciales en el ser. Cada vez que vas a dar un paso, se activa esto. Todas las potenciales, puede pasar cualquier cosa. Pero si no das un siguiente paso, pues te quedas estancado, ¿no? Ya no ves todo ese potencial. Y luego, aparte, más importante, en la lupa nos da un 200.86. ¿Esto qué nos quiere decir? Una recreación en punto cero de la sincronización del potencial. Cada paso que das como siguiente en algún proceso, alguna enseñanza, alguna vivencia, te va a dar la oportunidad de recrearte y hacer esa conexión con el origen para recrearnos. Es a través del 8 o el infinito o lo finito dentro de cierto campo, ¿verdad? Entonces es importante. Al día de hoy, pues yo tengo 13.623 días de vida, más los 360 de todos estos conceptos, me da un total de 13.983. ¿Te acuerdas de las preguntas? Aparecen en el 13.
¿Qué me va a hacer esas preguntas? Me van a ayudar a cambiar o a sincronizar mi percepción de mi propósito. Y no nomás el mío, sino también el tuyo. Entonces, desde la lógica global convergente y estos números y su significado, pues la realidad nos está confirmando lo que acabamos de ver, que a través de las preguntas podemos cambiar nuestra percepción de qué está pasando, qué nos mueve, qué nos duele, qué no nos gusta, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que desaprender, qué tenemos que aprender y qué nos va a llevar a hacer la sincronización con el propósito. Por eso ese famoso 98. ¿Por qué es importante la sincronización? Porque estás en punto cero, porque estás alineado al proceso que viniste a vivir, estás alineado con lo que tienes que experimentar. Por eso es tan importante que después del crecimiento vengan esos pasos que te mencioné. El duelo por la transición, pero primero la toma de conciencia, ¿no? Lo que vimos. Luego el duelo por la transición, después la constancia y tal vez después podría ser el desaprender para aprender algo más. Bueno, esta es la información para el día de hoy. Si tienes alguna duda de lo que te está mostrando la realidad, si tuvieras alguna situación que quisieras revisar para toma de conciencia, me puedes contactar. Estoy en Facebook y en YouTube como Miriam Catalina y en Instagram y TikTok como Miriam Catalina 157. Y bueno, ahí puedes encontrar mis datos de contacto, mi teléfono, me puedes mandar un mensajito. Acuérdate que las sesiones podemos hacerlas vía Zoom o algún otro medio que a ti te parezca, que no necesariamente tenga que ser presencial, que no tengas que hacer mucho desplazamiento, solo necesitas pues tu celular, un lugar donde te llegue la señal de internet para poder tomar la sesión y tú te sientas cómodo. Puedes estar en tu casa en un horario donde tú estés a gusto y no te toma más que a lo mejor hora y media para cuando son casos de sanación cuántica y a lo mejor una hora cuando es un proceso de duelo, porque también te puedo apoyar en ese proceso de duelo como tanatóloga. Entonces, pues vamos a vivir esta experiencia. Y bueno, si te gustó el contenido, pues dale un like, puedes suscribirte para que te avise cuando subo más contenido, un me gusta en Facebook para ver más información y a lo mejor te parezca más dentro de tus reels o seguir la página también. Y bueno, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros seres asistenciales el día de hoy. Aquí tengo las cartas, las barajé y vamos a ver. Creo que son estas dos. Hoy nos tienen dos mensajitos. Y mira, déjate sorprender. Es la primera carta y nos dice: libera el control de esta situación en manos de lo divino, lo que tú creas. No estás viendo más allá de tus expectativas. A veces nosotros nos esforzamos en que las cosas sucedan como nosotros creemos que deben de suceder y estamos deteniendo realmente que pasen. Entonces, libero toda expectativa, libero toda idea de cómo deben ser, simplemente me hago disponible. Hay un plan mucho mejor. Atrévete a hacer ese cambio. Si estás listo para vivir un cambio, adelante. Y nos dice: una sorpresa llega a tu vida y te dará un giro inesperado. ¿A quién vamos a sorprender en esta vida? Y bueno, la segunda carta nos dice meditación activa. Que dice: se te pide incrementar la práctica de la meditación. Ten mayor contacto con la naturaleza y recibe mensajes en forma activa. Canaliza mensajes a través de conectar con nosotros los ángeles o los seres asistenciales. Elige la paz en este momento y renuncia al ruido y al caos. Renunciar al caos. Qué relevante, ¿no? Y qué retador. ¿Por qué? Porque renunciar al caos a veces significa poner un límite. A veces significa dejar de quejarse y empezar a hacer. A veces significa ponernos como prioridad a pesar de todo lo que nos rodea.
significa dejar algún hábito que sabemos que no es funcional para nosotros. Irte a la paz. La paz no es que digas, me siento tranquilo, ¿no? Es realmente vivir en esa tranquilidad la mayor parte del tiempo, en esa constancia que tantos hemos hablado en este video. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto y nos vemos en otro video. Bye bye.